Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a continuar con la clase de Cristología. Hoy vamos a ver la lección 5 y la lección 6. Vamos a pedir a Nelson, si está por allí, Nelson Martínez, que él tenga la oración de iniciación. Ok, oremos, mi hermano. Amado a Dios, Padre Celestial, gracias, mi Dios, por la hermosa noche, Señor, que me estás dando. Gracias, Señor, porque podemos dedicar este tiempo al estudio de tu palabra. Eh, Esta materia, Señor, tan importante que es para nosotros, cristianos, Señor, la cristología, de estudiarte a ti, Señor, tu nombre, lo que significa, Señor, cada una de las cosas para nosotros, de tu promesa. Por eso queremos rogarte, Señor, sabiduría para comprender, Señor, y también usa a nuestros hermanos, Señor, que llevan las exposiciones hoy para instruirnos a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, entonces voy a presentar, poner las diapositivas de Yerina y ya tiene entonces la oportunidad. Buenas noches, mis hermanos. Bueno, eh, me toca exponer sobre este tema que me pareció muy hermoso porque nos permite conocer los diferentes nombres con los que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos ver reflejado a nuestro Señor Jesucristo. Este grupo estaba integrado por el hermano Edgar y Glenda, que como ya saben, ya no pudieron estar con nosotros. Oremos para que el Señor, bueno, les dé sanidad al hermano y podamos nosotros tenerlos en la próxima clase. La siguiente. Para iniciar, el doctor John MacArthur nos, nos coloca aquí, o el hermano Germán coloca una cita del doctor John MacArthur, que nos dice: la persona que dice que acepta a Jesús como Salvador, mientras persiste en rechazar su señorío, en verdad ha despreciado al verdadero Cristo y por lo tanto no es un cristiano. De hecho, Jesús nunca es presentado como Salvador y Señor en la Biblia, siempre es como Señor y Salvador. Continúo aquí. A mí me correspondía desde la lámina 7, pero me gustaría hacerle como una introducción, ¿no?, de lo que tenía que ver con el nombre de Jesús relacionado con el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Regularmente, o nosotros como conocemos, el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. Revela los nombres personales para Dios. Ellos son Elohim, Yahvé, Adonai, el Shaddai, Sabaoth. Eso dependiendo de la manera de escribir de estos nombres, porque según la traducción se escriben de manera diferente. En español, Elohim y él son traducidos como Dios. Yahvé es Jehová, Adonai es Señor, el Shaddai es Dios Todopoderoso y el Sabaoth es el Dios de los ejércitos. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, que es lo que nosotros conocemos como la Septuaginta, solo dos nombres para Dios fueron usados: Teos, que se traduce como Dios, y Curios, que se puede traducir como Señor. Teos es usado para traducir a Elohim, el Shaddai y Sabaoth, y Curio es la traducción para Adonai y Yahvé. Jesús está directamente asociado con Teos y Curios. Jesús es el cumplimiento de todos los nombres personales de Dios del Antiguo Testamento
Aparte de Jesús, no hay otro nombre Sí, bajo la el cielo metodología de esta me parece muy aburrida. dado a los Cierra el hombres. micrófono. Está explicando, pero Beverly. Sí, aburrida. Dado a los hombres que en todo podemos ser salvos. Eso lo encontramos en Hechos 4:12, por lo cual Dios también es exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando Tomás el escéptico encontró a Jesús resucitado, confesó, Señor, la traducción de esta palabra fue curios, de curios, Señor mío, y Dios mío del Teos. Juan 20:28. En esta lección, el hermano Egerman hizo una lista de los nombres asociados, los nombres de Dios asociados a Jesucristo, en orden alfabético, ¿no? De la A a la Z, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que según Isaías 9:6, Jesús fue considerado admirable, maravilloso consejero, alfa, alto refugio, amado, amén, que así es, amigo de pecadores. Lo encontramos en Mateo 11:19. La aurora, Lucas 1:7-8. Bandera, brazo del Señor y bendito. Camino, que se relaciona a dirección. También podemos ver un paralelismo en Isaías 35:8 y habla allí, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ahí vemos claramente a que se refiere a Jesucristo, porque como lo tiene aquí el hermano en Juan 14:6, sabemos que aquí dice que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí claramente podemos ver que ese camino del que habla la cita de Isaías es Jesucristo. Es castillo, como lo expresa Salmo 18:2, celo del Señor en Isaías 37, cetro de Judá, consolación de Israel, cordero, del linaje de David, deseado de todas las naciones, don de Dios, escogido, escogido de Dios, escudo, esperanza, esperanza de Israel, esperanza de gloria, esperanza de los gentiles, espíritu vivificante, estrella resplandeciente de la mañana, eterno, sin principio ni fin, como lo dice Isaías 9:6. También tenemos, que no aparece aquí, que en la Biblia lo tiene como esposo, esposo de la iglesia. También es un título que tiene nuestro Señor Jesucristo. Uno de los aspectos más hermosos del título de esposo, cuando es usado para Dios, es que nos recuerda que el amor de Dios anhela llenar la soledad y el vacío de los corazones de las personas, de la manera que un esposo amante cubre las necesidades de su esposa y viceversa. Isaías recuerda esta verdad a Israel cuando les dice, porque tu marido es tu hacedor, es tu hacedor. Isaías 54:5. En el libro de Oseas, el amor de Dios a Israel es comparado al de un esposo fiel que ama a una esposa infiel. Dios dio la promesa de que una vez más se acercaba. Israel una vez más le llamaría esposo. Tal como Dios es marido de Israel, en el Nuevo Testamento uno ve claramente que Jesús, como el esposo de la iglesia, Cristo dijo que sus discípulos estaban justificados en no ayunar, pues que el novio era él. Eso lo encontramos en Marcos 2:18 y 19. Continuando con la lista del hermano Egerman, tenemos que también
lo tiene en Primera de Pedro 2:6 como escogido, en Lucas 23:35 como escogido de Dios, elegido por Dios el Padre, escudo, Salmo 18:2, que significa protección, esperanza, esperanza de Israel, esperanza de gloria, esperanza de los gentiles, espíritu vivificante, estrella resplandeciente, eterno, fiel, fin, fortaleza, fuego purificador, fundación, gallina, que se puede tomar en cuenta como protector, eso lo encontramos en Mateo 23:37, gloria de Israel, gloria de Dios, garantía, inocente, jabón de lavadores, instrumento de purificación justo, lámpara, león de la tribu de Judá, lirio de los valles, locura, luz del mundo, luz de los gentiles, manantial, más que Salomón, o sea que es mucho más sabio. Y tenemos que también Omega, que es el último, Padre eterno, entre otros nombres que tiene ahí el hermano Germán en su lista de 100 nombres que le atribuye a Jesucristo, ¿no? El argumento, entonces, yo voy a terminar aquí porque hasta ahí me correspondía. El argumento más fuerte en favor de la deidad de Cristo que podemos ver es precisamente el que más indignaba a los contemporáneos de Judá. Él mismo se aplicó a sí mismo los nombres y títulos de Dios que se hallan en el Nuevo Testamento y también permitió que otros le llamaran por medio de estos nombres y títulos. Cuando Jesús se llamó a sí mismo con estas apelaciones de la divinidad, hizo indignar de tal modo a los gobernantes de los judíos que estos intentaron matarle por blasfemia. Las autoridades judías no tenían duda alguna. Este maestro Galileo decía de sí mismo que era el Dios Todopoderoso. Eso lo vemos claramente cuando él constantemente decía que él era el yo soy, que proviene de Yahvé, ¿no? Jesús pretendió para sí mismo el nombre de Dios más reverenciado por los judíos, un nombre tan sagrado que los judíos no quieren ni aún pronunciar. Dios reveló primero el significado de este nombre a su pueblo en Éxodo 3, después que Moisés hubo preguntado a Dios con qué nombre debía ser llamado. El Señor replicó, yo soy el que soy. Esto diría a los hijos de Israel, yo soy. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Esto es Éxodo 3 y 14. La frase yo soy no es la palabra Yahvé. Sin embargo, es un derivado del verbo ser, lo cual el nombre Yahvé se deriva también del Éxodo 3:15. Así el título yo soy el que soy, con el que Dios dijo a Moisés la expresión plena de su ser eterno. La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, usó la frase yo soy como ego eimi. En los días de Jesús, al griego, que era ego eimi, proviene de la palabra griega, ¿no? Que era la lengua general en la lengua que está escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, uno de los verbos que él regularmente utilizaba cuando le preguntaban y por lo que prácticamente los gobernantes judíos, por lo que los gobernantes judíos intentaron matarle fue porque regularmente utilizaba el verbo yo soy, ¿no? Que hace referencia directa al Dios de los judíos. Bueno, pastor, por aquí hasta ahí. Hasta ahí. Ok. Bueno, pero podemos leer aquí, usted llegó hasta el omega y aquí Ajá. Padre eterno, palabra, pan de Dios, pan de vida, Pascua, paz, pescador de hombres, poder, postrero, precursor, preciosa piedra, primero, primicia de los que durmieron, primogénito de los muertos, principio, principio de la creación, puerta, que es, que era, que ha de venir, raíz de David,
roca, rosa de Sarón, resurrección, sabio, sacrificio propiciatorio, santo, santo Hijo, salvación, soberano de los reyes, sol de justicia, señal de Jonás, todopoderoso, unigénito, vara, vástago, verbo, verdad, verdadero, victorioso, vida, vida eternal, vivo, Yahvé Jireh, Yahvé Nisi, Yahvé Salón, Yahvé Sama, Yahvé Sikkenu, yo soy, y muchas gracias. Entonces, es muy interesante esta parte de los nombres de Cristo y sabemos lo que dijeron los apóstoles, lo que está en Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, cuando dijo que fue exaltado como el nombre sobre todo nombre, exaltado sobre todas las cosas. Entonces, es muy interesante ver cómo toda esta parte de cómo se cómo se presentan los nombres de Cristo en ese sentido, y esos nombres que apelan a la divinidad, apelan a la divinidad y que así es presentado como Señor, y en los mismos sermones o predicaciones que el apóstol Pedro dijo a los judíos, y ustedes crucificaron a Jesús, a quien Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces es muy interesante cómo se presentan, cómo se presentan los nombres del Señor. Y así como esa explicación, como en la Septuaginta se usaron esos dos nombres, Teos y Curios, para referirse a Dios, entonces fueron los dos que usó Tomás cuando dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces, bueno, estudiar aquí es interesante porque estudiar los nombres de Jesús. El doctor Cornelio Heyman lo ha usado así en forma alfabética, y lo ideal es que nosotros podamos en ese trabajo que vamos a hacer de hacer los 2023 datos acerca de Cristo, entonces podemos tener no sé cuántos, 200 datos en relación a los nombres de Cristo a través de, de esta clase. Y lo que afirmaba la hermana al final, como el nombre usado por los judíos como Señor, ellos, cuando usted ve en la Biblia, en muchas traducciones bíblicas, cuando usted dice, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, usted se da cuenta que ahí muchas traducciones dicen, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y es bueno hacer todas esas asociaciones del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque así como dice el Señor es mi pastor, nada me faltará, entonces Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es como si Jesús dijera, bueno, yo soy ese pastor que dice el Salmo 23, ¿verdad? Y así hacer toda esa asociación de cómo se presenta Dios en el Antiguo Testamento y cómo se presentó Cristo, porque él puede decir muchas cosas, pudo decir muchas cosas, pero cuando él dice, por ejemplo, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida,
y muchos otros, o en muchas ocasiones. Y los apóstoles cuando predicaron dijeron, ustedes mataron al autor de la vida, ¿ve? Entonces, en ese sentido, nos ayuda lo que la Biblia dice acerca de Jesús, las profecías que dicen acerca de Jesús y sus nombres, nos ayuda a relacionar cómo presenta la Biblia a Dios y cómo se presenta a Jesús en su divinidad y nos ayuda en esa parte de esas asociaciones y ver también cómo cada uno de esos nombres, bueno, esos nombres reflejan indiscutiblemente la divinidad de Cristo. Ok, si ustedes tienen algo que aportar al tema, pueden hacerlo. Bueno, es interesante porque justamente no solo da evidencia, da confirmación, digo, evidencia interna en la Biblia de que ciertamente Jesús, en su naturaleza divina, es Dios mismo, con toda esta cantidad de nombres o de referencias que se hacen en comparación con cómo se presentaba Dios en el Antiguo Testamento, sino que también nos muestra de su carácter, nos muestra de sus acciones, el significado pues, que tiene cada uno de sus nombres, nos muestra una virtud que es importante porque eso lo identifica como alguien con quien nos podemos relacionar de manera personal, ¿verdad? Eso que usted acaba de nombrar allí, todos los yo soy, tienen que ver con una acción que trata con la iglesia y con los creyentes de una manera personal. Hay un texto que es bien corto, pero que es sumamente interesante, que es el de Juan 10:30, donde el Señor Jesús mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Y yo lo estudié un poquito en la conjugación verbal, en el griego, ¿verdad? En la palabra eimi, que es una forma de verbo prolongado que significa literalmente, diría ahí, yo y el Padre, dice somos uno, pero debería decir estamos existiendo o existimos en una sola unidad. Y eso es, y nosotros porque, bueno, tal vez el yo lo vemos simplemente como una figura verbal en primera persona, pero cuando él lo pronuncia a los oyentes originales, cada vez que él decía yo soy, no simplemente es la conjugación del verbo ser en primera persona, sino que se estaba refiriendo al yo soy del Antiguo Testamento, al yo soy cuando Moisés le preguntó a Dios, a Adonai, bueno, quién iba a decir él que lo estaba enviando y Dios se le reveló de manera personal cuando le dijo, yo soy el que soy. Entonces, claro, eso era un impacto mucho más fuerte para los judíos que escuchaban en aquel entonces y que se sorprendían, pues, porque Jesús se estaba identificando directamente con el nombre impronunciable, con el nombre que ellos mismos habían buscado unos derivados como los que hemos visto, de Adonai, de Elohim, que eran nombres genéricos en un sentido, no eran nombres propios de Dios, y Jesús se identificaba con el nombre propio de Dios, con el Yahweh, con el llamado tetragrametón, el YHWH, ¿no? Y eso es una de las cosas que mayor evidencia da. Es como decir, el que no quiera aceptar esa realidad es simplemente, bueno, porque está cegado, pero allí se muestra. Y de hecho, la pregunta que se hace en el, ¿cómo se llama? En el foro, ¿verdad? Que yo ahí me apasioné y escribí todo el Nuevo Testamento, pues allí sobre los 6 nombres principales y cómo se cumplieron en Jesús. Mira, eso deja, cuando uno lo estudia allí a la luz de la Biblia, eso deja una claridad absoluta de que ciertamente Jesús
¿verdad? El unigénito Hijo Dios, el Dios encarnado en el Nuevo Testamento, ciertamente es el Creador Todopoderoso, el Dios fuerte, el Señor, ¿verdad? O el Jehová o el autoexistente, el Curio, que se traduce a Adonai, que es el dueño o amo, el todo suficiente, que es el Shaddai, y el Señor de los ejércitos, que es el Sabaoth, ¿no? Y en el Nuevo Testamento se le llama, incluso se le usa, se le aplican esos nombres y esos significados a Jesús en diferentes partes a todo lo largo del Nuevo Testamento. Así que de verdad que el que no quiera ver es ciertamente porque está ciego, porque realmente espiritualmente no ha sido capacitado para poder entender lo que ahí está revelado. Sí, gracias, Luis. Y él le dijo así con claridad, por ejemplo, lo que ellos más veneraban o lo que ellos más honraban o lo que ellos más consideraban sagrado, como decir el día de reposo. Él llegó a decirle, y yo soy el Señor del día de reposo. Entonces, y esa frase, como tú lo expresas, el yo soy, presenta a la divinidad de Dios, pero de esa manera, este, cercana en su relación con su pueblo, con nosotros. El Dios trascendente, pero que se presenta así su inmanencia o el Dios, como se refiere a uno de los nombres, Dios con nosotros, más que verlo Dios presente con nosotros, es Dios con nosotros en esa relación que podemos tener podemos tener en Cristo Jesús. Ok. ¿Alguien más quiere hacer el aporte o pregunta? Pueden hacerlo. Participar. Ya como que dijeron, no está bien todo. Ah, bueno, ahí va la hermana Beverly. Activa el micrófono. Creo que no se oye. Lo hace ¿está por el celular o por la computadora? No, no se puede escuchar. Ahora sí se Ah, escucha. entonces el PIN, es el PIN. Ok. Entonces, bueno, lo que yo quería comentar es que es bien interesante la forma como en un abecedario uno puede ver tantos elementos acerca, en este caso, de Cristo. Y entonces para uno, como alguien que también enseña la palabra de Dios, es un buen instrumento para uno tenerlo siempre allí para argumentar, porque muchas veces la gente cree cosas que ni siquiera están escritas, pero cuando uno tiene todos esos argumentos, son bien interesantes para desmontar aquellas mentiras que tiene la gente. Entonces, es bien interesante esa forma, pues. Sí, ya ustedes se han dado cuenta que el doctor Cornelio ha usado el abecedario, lo hizo en el curso de hermenéutica y es una herramienta que él usa en alguno de sus cursos. Y bueno, es bueno destacar de Yerina. Yerina ya como que, Yerina está por ahí todavía. Que si Aquí sigo. se dieron cuenta, Yerina usó algunas que no estaban en la diapositiva o no sé si no estaban en la guía, como la parte de el esposo. ¿Eh? Entonces ella usó ese, creo que no recuerdo otro que usó que no estaba allí, ¿verdad? Escrito. Entonces, realmente ahí no está todo, ahí no cabe todo. Y entonces nosotros podemos seguir viendo y usted puede, al analizar la lista, te puede decir, aquí como que faltó aquí faltó y así usted puede tomarlo también y usarlo haciendo
compilación de todos los datos que tiene que hacer acerca de Cristo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando usted le preguntan, si usted le dicen, tiene que hacer 2023 datos acerca de Cristo, ¿ve? Pero ya usted, por ejemplo, sabe que puede hacer, tiene muchos datos acerca de la humanidad de Cristo, tiene muchos datos acerca de la divinidad de Cristo, tiene muchos datos acerca de los títulos, de los nombres de Cristo, tiene muchos datos acerca de los títulos o vocaciones de Cristo. Tiene muchos datos acerca de las profecías acerca de Cristo y tantas cosas que, en realidad en este curso tiene el propósito de que nosotros miremos de una manera bien amplia, bien completa y detallada todo acerca de Cristo. Ok, entonces vamos a entrar a la lección número 6 y yo no sé quién va a comenzar, Joyver o José Abreu, pero Comienzo yo, hermano, José Abreu. José Abreu. Ok, entonces voy a presentar la que me envió José. Ya voy Me habilita, no sé, como a usted le parezca mejor, mi hermano. yo puedo hacerlo aquí, ya la tengo. Entonces podemos hacerlo. Ahí está, José. De todas maneras, yo te puedo habilitar. Estás como coanfitrión, entonces tú mismo puedes pasar tú mismo podrías pasar las diapositivas. Ok, ¿me oyes, José? Sí, sí, le escucho, bro. Tú mismo puedes pasar las diapositivas o tengo que dejar de compartirla para que tú mismo la compartas o cómo. Bueno, como usted quiera, hermano, si quiere me deja que yo las pase. Dale pues, pásalas tú. Listo, es tu tiempo. Ok. Buenas noches, hermano, Dios les bendiga a todos. A mí me corresponde la primera parte del tema 6, las votaciones de Cristo. Y bueno, comenzaría hablando primero de lo que son los títulos de Cristo, ¿verdad? La manera como Cristo se nos revela en la Escritura. Son varias, como bien lo estaba mencionando la hermana Yerina, la lista es larga. La lista es larga y con con eso no contiene los títulos que se le concede o todas las alusiones que se hacen de nuestro Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero las que más escuchamos, sobre todo en predicaciones, tienen que ver con, vemos a Cristo como el Salvador, como el mediador, como el Maestro, como el abogado, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, el Buen Pastor, la piedra probada, ¿verdad? Donde se fundamenta nuestra fe. Pero debemos tener claro que todos estos títulos, la importancia que tiene es que nos dicen quién es Jesús y nos dan pistas sobre el conjunto de percepciones o la manera como el creyente puede visualizar a nuestro Señor, dependiendo de la circunstancia, en el momento en que se esté acercando a Él, ¿verdad? En un momento de dar gracias de una manera y en un momento de aflicción como refugio. Pero todas estas percepciones nos complementan y nos garantizan a nosotros de que el Señor siempre está disponible para su pueblo. Por ello es importante de que no nos aventuremos nosotros como creyentes y como personas que pues, nos estamos preocupados y queremos conocer un poco más de nuestro Señor, de que no nos aventuremos a buscar algo sobre Jesús que vaya más allá de lo que se revela en la palabra. ¿Por qué razón? Porque siempre que vamos más allá de lo que la palabra nos dice, pues caemos en el riesgo de
nuestras impresiones van a estar cargadas de prejuicios, ¿verdad? De impresiones del mundo, que son, lamentablemente, nosotros no estamos ajenos de ellos y tenemos que estar siempre velando para no dejarnos influir por esas ideas, ya que esas ideas lo que hacen es distorsionar. Y eso es un error muy grave que nosotros como iglesia, pues nos veamos en un momento que se nos da el honor y la misión de que debemos predicar y edificar con la verdad, y de un momento a otro nos demos cuenta de que estamos predicando y formulando, pero es nuestra propia verdad. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por esa razón es que es importante que conozcamos y nos familiaricemos con cuáles son los títulos de nuestro Señor, de manera que sepamos hacer uso de ellos adecuado dependiendo de las circunstancias o los motivos que nos ameriten en ese momento. Una vez que conocemos los títulos, pues nos vamos a dar cuenta de que ellos nos llevan o nos dan pista o tienen que ver con lo que es la misión de Cristo aquí en la tierra. Si conocemos cuál es la misión de nuestro Señor aquí para su ministerio terrenal, pues nos vamos a encontrar de que hay versículos que para mí, en lo personal, pueden resultar claves. No sé, seguramente para otros de los hermanos hayan otros mucho más complejos, pero para efecto de la exposición, pues digamos que eh, no, si no queremos enseñar nada extrabíblico, una de las cosas que bien podemos hacer es conocer lo que Cristo vino a hacer al mundo como hombre. En este sentido, la palabra nos revela que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Cristo vino, descendió del cielo, no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Eh, Teniendo esto como marco de referencia, podemos decir que reconocemos a Cristo por lo que Él hizo, hace y hará, porque su obra no está completa, está en proceso. Y nosotros como creyentes debemos saber de que la obra de Cristo en lo que concierne a la cruz nos remite a nosotros a lo que es el amor de Dios y la misericordia para con el hombre. Algo que debemos tener siempre muy presente nosotros. Dicho esto, entonces sí podemos decir, a entrar en el tema que nos trae aquí, que es la vocación de Cristo. Tomamos como referencia el cuadro que nos ofrece el autor. Y te podemos decir de que si vamos a admitir hay una misión, una vocación de Cristo, debemos tener claro presente, lo primero que tenemos que tener presente es que esa vocación que nosotros aquí por lo menos vemos que el autor, si nosotros buscamos diferentes bibliografías, pues nos vamos a encontrar de que existen diferentes autores que le otorgan una vocación distinta, no alejada de la palabra, sino conforme a la palabra, pero para efectos de esta exposición, pues tomamos la referencia que nos da el autor. Él nos presenta a Cristo como profeta, nos presenta a Cristo como sacerdote y nos presenta a Cristo como rey. Sin embargo, estar conscientes de que la significación va a ser distinta para cada creyente. No porque cada creyente piense diferente. Si tenemos a la palabra como epicentro de la verdad, ¿verdad? Nos vamos a encontrar que la significación va a estar de acuerdo al a la realidad que esté viviendo el creyente en este momento, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, nosotros aquí vivimos en Occidente, no tenemos libertad de reunirnos, libertad de profesar nuestra fe, pues la significación que le podemos conceder a algunos versículos es distinta a la que puedan tener, le pueden estar concediendo algunos hermanos en Medio Oriente o en esos países donde ahí verdaderamente existe una persecución. Por eso decimos que la significación va a variar un poco en eso, en cuanto al marco de referencia. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que la significación, por diversa o por algunas versiones tenga, siempre y cuando esté conforme a la palabra, no vamos a evitar la posibilidad de que caigamos en herejías. Como por ejemplo, tenemos el caso de los liberales, de estos cristianos, bueno, personas que se identifican como cristianas, ¿verdad? Pero tienen un pensamiento bastante liberal, ¿verdad? Y que ellos leen la palabra y en las páginas de la Biblia encuentran o visualizan a un Cristo muy liberal, conforme al pensamiento o a los anhelos de estas personas, como por ejemplo y piensan de que ese Cristo liberal apoya todas esas causas antibíblicas
que ellos defienden en la bola. Generalmente estamos viendo movimientos en donde ellos para justificarse dicen, no, no, Cristo es amor, Dios es amor y Dios nos acepta tal como nosotros somos, ¿verdad? Entonces nos encontramos aquí un ejemplo de la parte negativa, esa significación distinta. ¿Por qué razón? Estas personas alegan de que están dándose impresión en función de la palabra, pero es la forma de interpretación. Se están alejando de la verdad. Si tenemos eso presente, nos vamos a dar cuenta de que pues, podemos abordar mucho mejor lo que es el tema de Cristo como elaboración de Cristo. ¿Por qué razón? Porque partimos de un marco de referencia en donde nos dice, bueno, el Jesús bíblico, el Jesús que nosotros reconocemos en la palabra, es completamente hombre. Asimismo, el Jesús que se nos revela en la palabra también es absolutamente Dios. Este es el Cristo auténtico que se nos revela en la Escritura. Si tenemos claro al Cristo auténtico, entonces ahí sí podemos dar una mejor interpretación al Cristo como profeta. En el manual se nos presenta en dos, digamos así, en dos vertientes. La oración de él como profeta y nos dicen que es lo que Cristo hace para que se le otorgue esa misión y el impacto que tiene esa visión de él como profeta del Señor en el creyente. En el primer punto se nos dice, bueno, ¿por qué profeta? Porque el Señor revela la voluntad del Padre sobre la salvación por medio de la palabra y a través de la predicación. Esa es una de las misiones que dejó Cristo claro, que Él venía era a decirnos lo que el Padre le había comentado a Él. Conocemos nosotros en el Antiguo y por el Nuevo Testamento de que a los profetas se le consideraban portadores de la verdad. Esos eran los profetas en el Antiguo y también se hace alusión en el Nuevo Testamento. Eran personas escogidas por Dios a los que Él les daba la misión de comunicar su verdad, comunicar la verdad. Pero con Cristo el asunto es diferente. ¿Por qué razón? Porque Él no es un profeta común. Cristo va mucho más allá. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él mismo es el verbo hecho carne. Él mismo es el verbo por el cual todas las cosas han sido hechas. Esto es lo que se nos dice en Juan, lo podemos leer en Juan capítulo 1 del versículo 1 al 18. Allí, comenzando por ese parte, no podemos ver a Cristo como un profeta cualquiera. Cristo es el profeta, el verdadero profeta, porque Él habla, se puede decir que Él está hablando de sí mismo, porque Él mismo es el verbo. Con esto, el Espíritu Santo nos está indicando de que Cristo, en cada palabra que el Señor articulaba, Él imprimía su autoridad divina en cada una de las palabras que él pronunció durante su ministerio. Y por ello nos vamos a encontrar que todas las disertaciones o todos los sermones que el Señor dirigía a sus discípulos y al pueblo, en esas palabras no había ningún desperdicio. ¿Por qué razón? Porque cada afirmación que el Señor decía, cada sentencia, cada parábola tenía un propósito bien claro, bien determinado, en función del momento en el que la estaba dando. Por esta razón podemos decir seguros, sin temor a equivocarnos, de que Cristo logró y seguirá logrando con sus mensajes exactamente lo que Él ha querido hacer. Esto es algo que Dios ya nos había anunciado por medio del profeta Isaías. Lo leemos en el capítulo 55, versículo 11, donde el Señor dice, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En cuanto a la oración como profeta y el impacto que tiene en el creyente, se nos dice que el impacto que tiene el creyente es que el Espíritu Santo, ¿verdad? Le lleva a confesar el nombre del Salvador y proclamar la verdad y proclamar la palabra de Dios. No obstante, como lo mencionó el hermano en su intervención hace rato, ¿verdad? No obstante, debemos tener claro de que no todas las personas que escuchan van a entender. No van a tener la misma significación. Podrán escuchar el mensaje, pero no le van a dar el mismo significado. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu no les ha concedido tener oídos para oír la palabra. Solamente los que tienen oído para oír la palabra van a ser los que entiendan. Esto es algo que el Señor nos deja, nos lo dice en Mateo 13:9. Está claro de que tener oído no se trata para nada de lo que son los sentidos
los sentidos del cuerpo, no. Se trata más bien de los sentidos espirituales. Y sobre esto también nuestro Señor Jesucristo enseñó. Lo tenemos en Lucas capítulo 4, del versículo 24 al 27, donde el Señor nos dice, nos da esta pequeña, da este pasaje para ilustrar esto. Él dice, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en la tierra de Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de estas viudas de la tierra de Israel le fue enviado Elías, sino a una mujer viuda que era extranjera en Sarepta y en Sidón. Y lo mismo ocurrió con muchos leprosos que había en Israel en el tiempo de Eliseo. Pero a ninguno de estos leprosos de Israel le fue limpiado, sino que fue limpiado Naamán el sirio. Con estas palabras el Señor está manifestando de que podrá haber muchos profetas, profetas como Elías, Eliseo, profetas que hablaban la palabra con gran denuedo y hacían grandes milagros y grandes señales. Pero las personas más cercanas y necesitadas, por estar muertas espiritualmente, no percibían la verdad y por esa razón no obtenían ningún beneficio. Eso. En cambio, personas extrañas que escuchaban por primera vez el mensaje, pero habían sido vivificadas por el Espíritu, habían sido preparadas para que entendieran. Esas personas sí entendían y no solamente entendían, sino que eran beneficiadas por el Señor. Llama la atención como la forma como el Señor revelaba esas verdades. Hay otro principio relacionado con los profetas que nos fue dado a través de Moisés en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 3, en donde nos dice que a nosotros, ¿verdad? Todo va dirigido a nosotros como creyentes en relación con los profetas. Nosotros debemos juzgar el mensaje de los profetas, aún de aquellos profetas que obren milagros, para no prestar atención a aquellos profetas que a pesar de obrar milagros, enseñan algo contrario a la verdad. Textualmente dice el pasaje así: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y se cumplieren estas señales y prodigios que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no le darás oído a estas palabras del tal profeta, ni a tal soñador. A pesar de que lo hayas visto, de que hicieron milagros, no le vas a prestar atención a estas personas, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Este mensaje también similar lo da nuestro Señor Jesucristo acerca de los últimos tiempos, que vendrán falsos maestros y harán prodigios. Por esa razón, cuando hablamos de profeta, lo que lo define no son tanto las señales, sino es el mensaje. El mensaje es. Si el mensaje está conforme a la palabra, a la verdad, muy bien, aprobado. Si hay mucha señal, mucho prodigio, pero el mensaje no está acorde con la palabra, no debemos prestar atención. Por otro lado, el Señor también nos enseña que no se trata simplemente del oficio profético, sino lo que verdaderamente determina es la soberanía de Dios, porque es Dios el único que tiene la potestad para decir, tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. En relación con la votación como sacerdote, en lo que respecta a nuestro Señor, se nos dice que Él funge como sacrificio vivo, como propiciación por nuestro pecado, e intercesor ante el Padre por los escogidos. Esto lo podemos decir de nuestro Señor en lo que es a su votación como sacerdote. Y podemos agregar que en la Biblia se nos presenta infinidad de veces el pensamiento de que el hombre debe reconciliarse con Dios. Eso está desde el primer libro, ¿verdad? El hombre tiene la necesidad urgente de reconciliarse por Dios. Por esa razón es que con Moisés se establecen los sacerdotes, que funcionaban conforme a las ordenanzas de la ley, y debían ser los encargados de preparar las ofrendas expiatorias, y así se hizo por mucho tiempo. Por mucho tiempo el pueblo cumplió con lo ordenado por Dios. Pero llegado el momento, el mismo Todopoderoso, a través de Juan el Bautista, nos anuncia
que a partir de ese momento solo reconocerá como propiciación por nuestros pecados una única ofrenda expiatoria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso nos lo dice, eso lo podemos leer en Juan, el capítulo 1, versículo 29. Así como Cristo pasa a ser no solamente, así es como nuestro Señor Jesucristo ya no es solamente sumo sacerdote que media para reconciliarnos a Dios, sino que también nuestro Señor pasa a ser la misma ofrenda que nos reconcilia con Dios. De hecho, Cristo es el único que puede reconciliarnos con Dios. Él es sacerdote y Él también es el sacrificio vivo. Así es como el Espíritu Santo agrega a todo esto, el Espíritu Santo agrega que Cristo, por esa razón, debía ser hombre, ¿verdad? Para que se cumpliera que en todo Él sería semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto Él mismo padeció en la carne siendo tentado, y por esa misma razón es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo debía llenar ese requisito, debía ser para sacerdote, debía ser hombre, pero también Cristo es Dios. Y eso también, eso lo leemos en el libro de Hebreos. Eso también nos dice en Hebreos, pero un sacerdote diferente, un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Recordemos bien de que en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que ser eh, de una tribu específica, de los levitas. No, Cristo tenía que ser un sacerdote distinto. Él no está constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él diciendo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso lo leemos en Hebreos, capítulo 7, versículos 16 y 17. De esa manera vemos que al igual como ocurre con un profeta, es profeta, pero un profeta diferente. Es sacerdote, pero un sacerdote distinto. Y en cuanto al impacto que tiene la vocación sacerdotal en el creyente, se nos dice que gracias a esto, el amor de Cristo nos conduce a, por gratitud, a presentar nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Recordemos que el oficio sacerdotal de Cristo nos concede beneficios, porque como Él anduvo en la carne, Él conoce nuestras debilidades. Por eso se compadece a nosotros. Y entre esos beneficios, pues podemos decir de que tenemos que la expiación de nuestra culpa se da por medio de una propiciación directamente manejada por Dios. Cristo es Dios. Y nuestra reconciliación con el Todopoderoso es verdadera, ya que Cristo no solamente es sacerdote conforme a la Escritura, sino también es la ofrenda perfecta y única que le da pleno sentido a todo lo que la palabra enseña acerca de él. A todo esto podemos agregar de que siendo Cristo igual a Dios, también nos ha dado potestad a nosotros, a su pueblo, para ser real sacerdocio bajo el Evangelio. Porque si nosotros como creyentes tenemos libertad de acceder a Dios por medio de Cristo, también tenemos la oportunidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Eso es porque Cristo tiene potestad para también hacer de nosotros real sacerdocio, pueblo escogido. En relación a la votación como rey, podemos decir que Cristo, de hacer rey de Cristo, podemos decir que Él gobierna por el Espíritu y la palabra de Dios, con el objeto de proclamar, defender y preservar la salvación de los escogidos, de los que el Padre les ha dado. Desde el principio, las Escrituras hablan constantemente del Mesías. Hablan de un rey que iba a establecer un reino en el que al final se iban a reunir todos los otros reinos que habían en el mundo. De allí que uno de los títulos que más se utilice para referirse a Cristo sea el de Señor, ya que en conformidad a la implicación que le da la palabra a este título, significa dueño y gobernante absoluto de todo lo que se ve y de lo que no se ve también.
Para conocer bien el significado del término Señor, pues podemos leer los Salmos 45, 72 y 110, en donde verdaderamente se dan figuras que nos dan una significación bastante completa de lo que implica el título Señor para Cristo, Rey, gobernante, Señor de todo. Sabemos que el Señor controla y reprime a los principados, a las potestades y a los gobernantes de este mundo, así como también a los espíritus de maldad. Eso lo leemos en Efesios 6:12. Pero también reconocemos que el Señor, a través de su providencia, nos abre la puerta a nosotros, a los escogidos, para que hagamos lo que Él quiere o ha dispuesto que nosotros hagamos. Así como del mismo modo nos llega a estorbar o cerrar puertas cuando nosotros pretendemos hacer cosas que Él no nos ha pedido. Esa es una manera como Él nos muestra misericordia, favoreciéndonos para hacer lo bueno y estorbándonos para hacer lo malo. En lo que respecta al creyente, cuando hablamos de la vocación del rey, podemos decir que Él nos concede una buena conciencia, libre de los afanes del mundo. Él es el que nos las concede. Y también nos confiere una fe no fingida que nos lleva a someternos gozosos a sus preceptos, a luchar contra el pecado, a resistirnos a las acechanzas del enemigo, de manera que podamos reinar junto con Él, de que seamos vencedores al igual que Él. Sí, ¿por qué razón es importante tener esto claro, verdad? Implica sacrificio. El Señor como Rey, como Señor nuestro, nos pide que le obedezcamos. ¿Por qué razón? Porque si queremos acceder al reino de los cielos, debemos saber que solo podrán hacerlo los que obedezcan a Dios. ¿Ah? El Señor lo dice, porque me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo. Si mostramos arrepentimiento por nuestros pecados y mostramos fe sincera en el Rey de Reyes, nos ha dejado claro, como nos lo dice la Escritura. ¿Por qué razón? Porque el que no nace de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Esos cambios tenemos que experimentarlos nosotros a través de la vivificación que nos da el Espíritu Santo. Esto también se corroboró en Mateo cuando nos dice que el Señor le dice que es necesario nacer de nuevo. El Señor nos acepta, nos llama siendo pecadores, pero no desea que nosotros sigamos siendo pecadores. Nos demanda un cambio que es difícil, pero junto con Él, lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Porque siendo Rey y Señor, Él está más que calificado para decir que solamente los que le reconozcan como Rey y Salvador tendrán acceso a su reino. Ahora los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los que aborrecen sus mandamientos y preceptos, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Él es el único calificado para decir esa sentencia. Hasta aquí, hermano, me corresponde la parte del tema. En la siguiente intervención, pues viene el hermano Joyver. Usted me dice, varón, ¿me dejo de compartir? No le escucho. Gracias, José, por la exposición. Luego vamos a hacer aportes y preguntas quizás, pero vamos a hacer el tema completo. Entonces vamos a dar la oportunidad a Joyver para continuar. Está ahí Joyver, ¿verdad? Bueno, hermanos. Pastor, ¿va usted a compartir? ¿Me puede compartir, por favor, la diapositiva que le envié? Sí, claro. Por favor. Ahí está. Ok. Esperemos que... Si la puedes poner desde el principio, por favor. Ahí está. Ah, está cargando. Ok, bueno, esta es la segunda parte de las vocaciones de Cristo. Como el hermano explicaba, él se presenta en el Antiguo Testamento como profeta, como sacerdote y como rey, ¿verdad? En el Nuevo Testamento o en el liderazgo de la iglesia actual
es la representación del predicador, del pastor y del anciano, ¿verdad? Del profeta dice en Deuteronomio 18:15, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oirás, ¿verdad? La representación aquí, como lo dije, es de predicador, y nosotros como comunidad cristiana debemos dar testimonio a Cristo. En el Antiguo Testamento también se presenta como sacerdote, ¿verdad? Y dice en el Salmo 110, versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿verdad? La representación en el liderazgo de la iglesia es del pastor, y para nosotros, la comunidad cristiana, nuestro sacerdocio es sacrificarnos, servir y orar por los demás. También Cristo se presenta en el Antiguo Testamento como rey y dice en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, ¿verdad? En la representación del liderazgo de la iglesia como un anciano, que son los que se encargan de dirigir también, de estar, de varias cosas de administración en la iglesia, también como apoyo del pastor o también puede ser pastor. Y bueno, y nosotros debemos reinar con Cristo en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Además de los tres oficios de Cristo tradicionalmente mencionados, hay otros oficios y vocaciones y ministerios asociados con Cristo. No todas las vocaciones y ministerios son de la misma magnitud, pero todos son importantes, ¿verdad? Cada oficio de Cristo decía algo que iba a ser, que Cristo iba a hacer y realizar, ¿verdad? Se nos presenta en el manual como abogado, y dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 58, dice, abogaste, Señor, la causa de mi alma, de mi vida, ¿verdad? Como intercesor. También como Adonai en Génesis capítulo 1, versículo 2, como soberano Señor. También como apóstol en Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice, por tanto, hermanos santos, por tanto, hermanos, no, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al pastor, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, ¿verdad? Sale, bueno, como mensajero, también como anciano de días en Daniel capítulo versículo 9, del Señor 7, mensajero de Dios en el Antiguo Testamento, también como autor de la fe en Hebreos 12:2, y dice el versículo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. También como autor de la vida, como autor de la salvación, según Hebreos 12:10, dador de la salvación, como el buen pastor. Dice Juan 10:11, yo soy el pastor suda por las ovejas, ¿verdad? También como cabeza de todo varón, ¿verdad? Y dice que Cristo tiene autoridad sobre todo el hombre. También cabeza sobre todo principado, eh, cabeza de todo principado, según Colosenses capítulo 2, versículo 10, ¿verdad? Porque tiene autoridad sobre todo, ya sea en el ámbito angélico o humano. También cabeza de la iglesia, y el versículo dice en Efesios capítulo 5, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador, ¿verdad? Como Cristo, ungido del Espíritu o Mesías en hebreo, como consejero, ¿verdad? El que da aviso, como el creador, el autor de vida, como criminal, ¿verdad? Porque fue el sustituto por nosotros, los inmorales, ¿verdad? También como Dios, que dice Tito
capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, el versículo lo menciona a Jesús como Dios, ¿verdad? La deidad. También como doctor en Mateo 9:12, ¿verdad? De sanador, como Elohim, como Él, como Dios Altísimo, como el Shaddai, como Dios Todopoderoso, y también como heredero de todo, como hermano, con la relación fraternal, confraternal que tenemos con Él, como hermano de sus hermanos y hermanas, parte de la familia de José y de María, ¿verdad? Como hijo, hijo del Padre Eterno, hijo de Adán, descendiente de Adán y el primer hombre, hijo de Abraham, descendiente de Abraham, hijo de David, hijo de Dios, hijo del hombre, hijo de José, hijo de María, hijo según la promesa, ¿verdad? Como hombre, según Adán, cabeza de la nueva humanidad, como humano, Jesús nació humano, es miembro de la raza humana, ¿verdad? Como imagen de Dios, dice Hebreo 1:3, que él es la representación exacta de Dios. Como israelita, porque nació en Israel, como Emmanuel, porque está con nosotros, como Jesús, ¿verdad? Porque es nuestro Salvador, como judío, como juez, porque también juzga, como curio, porque es Señor en griego, como libertador, porque es el que vino a liberarnos de la ira venidera, como líder, porque él que da la dirección y nos guía. Como maestro, según Mateo 23:8 dice, pero vosotros no queráis que os llame Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. También como médico, ¿verdad? Porque es el que sana como mediador. También como según el orden de Melquisedec, lo que había dicho anteriormente, mensajero del pacto, anunciará las condiciones del pacto con Dios, como Mesías ungido, como ministro administrando a favor del pueblo de Dios, como nazareno también, como niño, como novio, bueno, para ir resumiendo, también como rabí, como restaurador, como rey de Israel, rey de la tierra, rey de los judíos, rey de los santos, rey de reyes, rey de Sión, sacerdote, segundo Adán, Señor, Señor de gloria, Señor del sábado, Señor de los muertos, Señor de los vivos, Señor de todos, Señor de señores, Señor todopoderoso, porque reina como Dios y con poder, como siervo escogido, elegido por Dios, el Padre para servir como la simiente, porque los que creen en Cristo son nacidos de Dios, como sumo sacerdote, intercesor supremo delante del Padre, como soberano, porque reina sobre todo, testigo fiel, porque su palabra es verdadera, concuerda con su vida, y como Yahvé, ¿verdad? Según dice, él respondió a Dios, dice Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Para culminar, bueno, cada una de estas vocaciones, algunas más importantes que otras, el Señor se nos ha presentado desde el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, como Señor de todo, Rey y que vino al mundo a morir por nuestros pecados, y que ahora se nos presenta como un modelo a seguir, ¿verdad? Porque es nuestro modelo a seguir, pero también se nos presenta como, lo había mencionado antes, como predicador, pastor y anciano en el liderazgo actual de la iglesia. Muchas gracias. Ok, gracias, Joyver. Quiero mencionar que podamos leer porque Joyver resumió, pero dejó a un lado la P, que tiene tantos oficios como dice pacificador, pastor, perdonador, persona, predicador, príncipe de los pastores, príncipe del ejército de Jehová, protector, proveedor, perfeccionador de la fe, príncipe de paz, profeta,
pacificador, pastor, perdonador, persona. Bueno, ahí está como repetido. Eso. Pero está bien. No lo mencioné porque cuando bajé me mandé otra vez a la R, A de la- Q a la R y, no, y lo está- dejé en la P, pero tenía también versículos escritos acá, pero no los mencioné. Ok, no te preocupes, yo está bien. Es muy interesante. eh, los se llama oficios tradicionales, pero eh, profeta, sacerdote y rey. Eso nos ayuda a todas las demás vocaciones, funciones que se mencionan de Cristo. Sería un buen ejercicio que nosotros la alineemos o la asociemos con esas vocaciones principales como profeta, sacerdote y rey. Porque como profeta en Hebreos dice, Dios habló en otro tiempo por medio de los profetas. Y ahora en los postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, el cual constituyó heredero de todo. Entonces, Cristo cuando vino como profeta, entonces él es la perfecta revelación de Dios y él enseñó la revelación de Dios, él enseñó la voluntad de Dios y por eso ahora nosotros predicamos, o sea, en nuestra función como profeta, predicamos el evangelio de Jesucristo. Pero entonces uno dice, bueno, ¿qué otros títulos o vocaciones podemos asociar en eso de profeta? Bueno, Jesús fue llamado maestro, entonces ese podemos asociarlo en esa función de profeta. Él es tanto el sujeto como el objeto de la profecía. El profeta como la profecía acerca de él, el objeto de la profecía. En la parte de sacerdote, también es el sujeto es el sujeto porque es el sacerdote, pero también él es la ofrenda, él es el sujeto y el objeto del sacerdocio, porque él es el sacerdote, el sumo sacerdote, pero también él es la ofrenda. Y ahí entonces, cuando uno habla acerca de mediador, eso puede asociarse con su función de sacerdote, como cuando uno habla de él como el buen pastor, se puede asociar con su función de sacerdote y muchas otras funciones que él tiene. Igual como rey, como rey, él es el Señor y todo eso que habla acerca del Señor es en su función como rey. Y él es el Señor, el que gobierna, el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Y él hizo eso, él manifestó ese, esos oficios en su ministerio. Entonces, mantener los oficios principales como profeta, sacerdote y rey, esa estructura nos da equilibrio en nuestra enseñanza, en nuestra creencia, en el fundamento de nuestra fe, de nuestra predicación. Y si nosotros a veces decimos, no, vamos a, a- vamos a ver otros oficios, sí, pero los oficios principales de Cristo es profeta, sacerdote y rey. Y las demás cosas que Jesús hizo en su ministerio, podemos alinearlas o asociarlas con esos oficios principales de profeta, sacerdote y rey. Y de hecho, nosotros mismos como comunidad, como iglesia,
nuestra responsabilidad es la predicación del evangelio, este, esa parte de predicar el evangelio, ese acercamiento a la gente en esa función de real sacerdocio, tanto de acercarnos a la gente para comunicarle el mensaje de Dios, como acercarnos a Dios intercediendo por la gente. Y en esa parte de rey, entonces de reinar con Cristo, nosotros sabemos que el reino de Dios también se establece en cada corazón, en cada vida, en cada hogar, donde Cristo es reconocido como el Señor y el Salvador. Y como iglesia, nosotros en el mundo, como dice la Biblia, no somos cola, sino cabeza. Y entonces en el mundo nosotros como iglesia, entonces representamos al Señor y seguimos la obra del Señor y afirmando que Cristo es el Señor y Él es el soberano y el Rey y tiene la autoridad y el poder sobre todas las cosas. Entonces, esto nos ayuda para nosotros tener un buen orden en nuestra doctrina, en nuestra creencia, en nuestra predicación. Ok. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna aporte, pueden hacerlo. Bueno, sí, buenas noches. Buenas noches. Es importante, interesante todo esto, ¿verdad? Uno ve, oye estas cosas y wow, se emociona y pues se anima aún más viendo la grandeza, la fidelidad y la santidad, pues, de nuestro Señor Jesucristo. Y ver estos oficios donde el profeta y es responsable el quien predica y lleva el mensaje en la iglesia, que damos testimonio de ese Cristo que vive y como sacerdotes, pastores, ¿verdad? Que intercedemos, que servimos primeramente a Dios y a nuestros hermanos, a otras personas, pues es bastante interesante y que podemos pues compartir ese mensaje de salvación, ese mensaje que el Señor nos ha dejado. Es interesante saber, ¿verdad? Todos esos oficios, todo eso que lo acredita como ese Señor, como ese único Salvador, como ese Dios poderoso a quien debemos pues imitar en todo tiempo. Y veo que pues se oye mucho también, no en nuestra, se oye pues en otros lugares, en vez de pastor, se oye mucho la palabra el apóstol o la apóstol tal. Y de verdad, pues el Señor no tuvo ese oficio como apóstol, al menos que lo tomen del apóstol Pablo, pero en otras partes lo toman como que Jesús es llamado un apóstol y viendo no hay no se acredita de esa manera. Entre los oficios están, que muy bien están claros y explicados por los hermanos, que son los principales: profeta, sacerdote y rey, y que nosotros pues en nuestros liderazgos tomamos predicador, pastor y anciano. Y está ahí bien claro lo que, o sea, una duda que tenía, pues la estoy viendo muy bien, muy clara en las exposiciones y en lo que se está conversando. Sí, Jesús, Muy por bueno. ejemplo, él tuvo los apóstoles y llamó a los discípulos apóstoles, pero ese tipo de corrientes Sí, se alejan mucho ujú, de realmente lo que es la doctrina de Cristo. Y de Cristo. eso es. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún aporte y pregunta? Pueden hacerlo.
Ya como que tienen sueño o qué, o se les va a acabar los datos. ¿Alguien La más? señal a veces está muy mal. Sí, ok. Si alguien quiere cerrar, quiere participar, entonces, si no, ponga su video para que hagamos la foto, aunque siempre tengo que tratar de acostumbrarme a hacer la foto al principio, hacemos al final y la gente se va. Por la señal los quita. Ok. No pasé no he descargado aún la clase pasada. Yo creo que César la grabó. Pero voy a tratar de hacerlo hoy para hacer las dos, para presentarla. Bueno, si alguien quiere hablar un poquito más, puede hacerlo. O si ya cerramos. Yo solamente tengo una pregunta, porque como no estuve en esa clase, estaba enfermo, después Beli me explicó, pero no estamos de acuerdo en algo, ¿no? Que es cuando te dice de las 2023 datos, Ajá. la forma de contar los 2023, ¿no? Ella me dice que es contando todo lo que escribamos en Independiente. Por ejemplo, si escribimos Jesús es el Señor, Mateo 7:37, entonces Jesús es el Señor es una, Mateo es dos, 7 es 3, 37 es 4. Así me lo explicó ella, pero a mí me parece extraño. Entonces yo lo estoy contando es Jesús es el Señor, Mateo 7:37. Mientras a mí me daría 2, a ella le da 4. Entonces ahí Sí. tenemos una duda. Sí, sí. El asunto es que la afirmación es un dato, ¿verdad? Ajá, Tú eres el Señor. Ese es un solo. ajá. El capítulo donde esté, El libro. Es el dos. libro, perdón, es otro dato. El Ajá. capítulo es otro dato y el versículo es otro dato. Ah, no, si es así, yo tengo como 4.000. Bueno. Bueno, Que yo lo había contado por la afirmación más el texto bíblico completo, pues, pero si es así, tengo que, ya tiene llevo, que no, hacer el conteo bien. sí, sí, sí. Pero es interesante porque si usted cuando usted lo organiza, Ajá. entonces, usted lo organiza con los nombres, así como está organizado con los nombres, con los títulos, lo que habla acerca de la divinidad de Jesús, lo que habla acerca de la humanidad de Jesús, la profecía acerca de Jesús, igual hasta los milagros de Jesús, las parábolas de Jesús, o sea, hay tanto que podamos, Otra Sí. cosa, pero hay tanto para que hagamos los 2023 datos Uf, acerca de Cristo. ¿Ok? Sí, es verdad, Luis debe tener como 4.000, pastor. Debe tener como 4.000. Y él me decía, eso